A veces casi debes morir para saber qué debes hacer para vivir. Estas fueron las palabras con las que finalizó el discurso de la embajadora Aisha Jackson ante el Senado de la Gran Alianza. Eran las palabras que todos los Terran tomaban en serio mientras se dirigían hacia las estrellas. Después de un ascenso demasiado largo desde el barro de su mundo natal, provenientes de un mundo en lo profundo del borde medio del brazo de la galaxia de Orión, los Terran ascendieron a las estrellas de una manera que muy pocos de nosotros en la Gran Alianza habíamos visto antes. Habían sido necesarios décadas para llegar a este punto. Reunir a los representantes de la Gran Alianza después de que los Terran hubieran destruido a los Revar con una demostración de poder militar y capacidad tecnológica que nos sacudió hasta la médula. El viaje STL de nuestros barcos requirió este período de tiempo extendido. Pero finalmente, esta reunión se había realizado. La mayoría de las investigaciones sobre las acciones terrestres contra los Revar fueron sencillas y sencillas. Simple defensa y represalias. Lo que nos sorprendió fue que habían venido de su mundo natal. Su mundo natal real. Los Terran eran una raza interestelar nueva y próspera que había llegado a las estrellas. ¿Eran belicosos los Terran? Sí. ¿Mostraron inteligencia? Sin duda que sí. ¿Y tenían hambre de expansión? Ellos eran. Ya se habían tragado todos los sistemas a una distancia razonable de su mundo natal. Y, sin embargo, todo eso quiere decir que lo hicieron con su mundo natal intacto. Eso no quiere decir que no hubieran envenenado y minado su mundo. Ni que no se hubieran matado a sí mismos y a especies animales por billones. Los Terran profanaron su mundo tal como lo hicimos muchos de nosotros en nuestros primeros años. Pero cuando abandonaron Terra, no lo hicieron como refugiados que huyeron a la oscuridad del espacio deseando un hogar. Solo para morir a la deriva en la oscuridad del espacio. Como ocurre inevitablemente con la mayoría. Dejaron un mundo verde y próspero. Cuidadosamente cuidado y cuidado durante siglos. Un mundo que había logrado recuperarse del borde del colapso ecológico. Incluso superando ese punto crítico. Por supuesto, no podían deshacer todo el daño que se había hecho a su mundo. Pero ninguna especie podía hacerlo. El derretimiento de sus casquetes polares y el aumento del nivel del mar fueron un hecho permanente. Y sus ciclos geológicos quedaron irrevocablemente dañados. Tal vez la Tierra no volviera a experimentar una edad de hielo. Pero al menos no era un mundo invernadero. Cuando el primer embajador galáctico de la Gran Alianza le preguntó frente a los pasillos del Senado mientras los Terran defendían su caso para unirse a la Alianza. Todo se redujo a una pregunta final. Más curiosidad que cualquier otra cosa. La voz del embajador KZ, Tix-Spock, resonó en la sala del Senado. Ningún miembro se movió ni respiró mientras formulaban esta pregunta final. La pregunta que significaba que no necesitábamos alimentar ni cuidar a millones de refugiados hambrientos. ¿Cómo lo has hecho? ¿Salvó tu casa? La embajadora terrestre sonrió débilmente, con una expresión triste en su rostro. Cuando la embajadora Aisha Jackson levantó la vista y se encontró con la mirada del embajador KZ, Tix-Spock. Lo hizo con determinación en sus ojos y en su voz. Lo entenderás, embajadora. Señores senadores, que no soy un historiador. Solo puedo ofrecer una breve descripción. Y comienza con esto. No hubo mayor patriotismo tras el colapso. Ninguna bandera o nación. Ningún historial de servicio. Ningún historial de batalla. Es más excelente que decir. Soy humano y de Terra. Verá, embajador. A principios de nuestro siglo XXII. Nos habíamos extendido por todo nuestro sistema solar. Habíamos dejado nuestro mundo natal y llegamos allí a través de una mezcla de patrocinio militar,
privado y gubernamental. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, mirando a los senadores que tenía delante. La mayoría de ellos representando una raza a la que no le quedaba un mundo madre. Solo hogares adoptivos. Todos teníamos nuestros objetivos y buscábamos fortuna entre las estrellas. Y, sin embargo, la mayoría de nuestro pueblo vivía en la miseria y la pobreza. La educación se había convertido en un privilegio que solo los más ricos podían permitirse. El servicio militar era el único trabajo estable, eso garantizaría que incluso esa pequeña fracción pudiera contar con alimentos y vivienda. A medida que nuestras clases dominantes se extendieron a las estrellas, nuestro pueblo pasó hambre, luchó y mató porque eso era todo lo que había. Hasta que un día, nuestro pueblo tuvo suficiente. Sí, algunos fue violento. Por supuesto que lo fue. No se puede retener a la gente durante tanto tiempo y no esperar nada de ellos. Pero la mayoría simplemente hizo lo que había que hacer. Recogieron la basura, plantaron árboles y ayudaron a sus vecinos. No puedo dar detalles sobre por qué o qué causó este cambio social. Pero al final, cuando ocurrió el colapso, nuestra gente no se consideraba ninguna de las naciones que alguna vez dominaron. La embajadora Aisha Jackson permaneció allí por un momento, observando a cada miembro del Senado de la Alianza, tomándose un tiempo para beber del vaso de agua colocado junto al estrado. Nos tomó 400 años reconstruir nuestro mundo natal y nuestra gente del apocalipsis de los últimos siglos. Pero lo hicimos. Y lo hicimos de una manera que significó para todos nosotros que no hay mayor patriotismo después del colapso. Ninguna bandera o nación, ninguna historia de servicio, ningún historial de batalla, es mayor que decir, soy humano y de terra. Porque a veces, embajador, hay que casi morir para saber qué hay que hacer para vivir.